Ahora veremos qué es la desviación estándar. También se le conoce como desviación típica. La podemos definir a la desviación estándar como una medida del grado de dispersión o separación de los datos con respecto al valor promedio, siempre respecto al valor promedio, lo subrayo. Es necesario acotar que en este video no vamos a aprender cómo encontrar la desviación estándar, sino más bien vamos a enfocarnos a su concepto. Cómo encontrarla se verá más adelante en los siguientes videos. Partimos de un primer ejemplo. Edades de un grupo de amigos y hay tres grupos con 6 mediciones de edades. El primer grupo varía de los 15 a los 19 años, el segundo grupo de los 14 a los 21 y el tercer grupo de los 13 a los 23. Si sacamos el promedio en cada grupo para esas 6 mediciones, vamos a obtener una media exactamente igual en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3, correspondiente a 17 años. Ahora bien, observemos lo siguiente. El primer grupo es menos disperso que los otros dos grupos. El segundo grupo es un poco más, llamémosle, heterogéneo o disperso. Finalmente, el tercero es aún más disperso respecto al segundo y mucho más con respecto al primero. Si en estos casos calculamos la dispersión o la desviación estándar o desviación típica respecto de la media, la cual se simboliza con la letra S mayúscula para una muestra, o la letra griega sigma, si los datos corresponden a toda una población. Entonces, a pesar de que tenemos como valor de media en los tres grupos 17 años, la desviación típica o desviación estándar en el primer grupo corresponde a 1.29, en el segundo grupo corresponde a 2.7 años y finalmente en el tercer grupo la desviación típica o desviación estándar corresponde a 3.5 años, es decir, las desviaciones estándar o desviaciones típicas respecto de la media van aumentando. Entre más grandes los datos, más dispersos. ¿Cómo analizar esto? Entre más grandes los datos, más dispersos. Es decir, los valores de la desviación típica o desviación estándar, si son muy grandes, los datos serán más dispersos o heterogéneos. Y entre más pequeños serán más homogéneos o menos dispersos. Y así podemos tener muestras homogéneas con valores de desviación típica pequeños o muy heterogéneos con valores de desviación típica muy grandes. Vamos a comprender ahora qué quiere decir el valor. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a dibujar tres rectas numéricas para cada grupo. Al centro tenemos la media y a los lados, del lado izquierdo y del lado derecho, tenemos las mediciones. Observamos que si obtenemos los valores de la desviación típica o desviación estándar en rojo, por ejemplo, para el primer grupo, que es 1.29, dentro de ese intervalo, tanto 1.29 a la izquierda y a la derecha de la media, que fue de 17, tenemos 4 mediciones. ¿Qué podemos decir que es la mayoría de las mediciones encontradas? Así también, en el segundo grupo, si graficamos y obtenemos la desviación típica con 2.7 unidades, casi 3, y la señalamos tanto a la izquierda como a la derecha en rojo, volvemos a notar que en ese intervalo nos queda la mayoría de los datos, que siguen siendo 4. Lo mismo en el tercer y último caso, cuya desviación típica es 3.5, tanto a la izquierda como a la derecha. Dentro de ese intervalo volvemos a tener la mayoría de los datos, que son o siguen siendo 4. Si hablamos entonces
de una distribución o de datos normales o aleatorios, siempre se va a dar esta situación. Pero también puede existir datos atípicos, pero en este caso la desviación estándar no nos interesa o no la vamos a ver con datos atípicos. Lo que vamos a estudiar va a ser la desviación estándar con datos normales o aleatorios. Esto es importante considerarlo. ¿Para qué sirve una desviación estándar? Bueno, pues para encontrar la mayor cantidad de datos o mediciones dentro de un intervalo, tanto más una desviación estándar o menos una desviación estándar respecto de la media. En ese intervalo va a estar la mayor parte de los datos y esa es su utilidad. La idea de este ejemplo es comprender el concepto de la desviación típica y cómo nos puede ayudar a tomar ciertos criterios para tomar decisiones. La idea del video es comprender el concepto de la desviación, ya que se utilizará a lo largo de los demás temas de este curso básico de probabilidad y estadística 1. Si quedó claro, comenta. Si tienes dudas, también coméntanoslo. Fue un gusto platicarte de esta noción básica de la estadística llamada desviación típica o estándar respecto de la media. Hasta luego.